hablar de la liberación temporal de Satanás, como un ángel de parte de Dios descendió del cielo con una cadena en la mano para prender al gran dragón, que es la serpiente, que es el diablo y que es Satanás, y que lo metió en una cárcel espiritual que se llama abismo. Las personas sobre las cuales nosotros gobernamos, como habíamos dicho, que son aquellos que encontramos vivos que no se habían dejado poner el sello de la bestia. Yo entiendo que era una cantidad muy exigua, muy pequeña de personas, pero que en los 1000 años del gobierno de Cristo pues se multiplicaron. Se volvió la longevidad, la fertilidad, tanto del ser humano como de la naturaleza en sí, los desiertos, los pantanos, la tierra estéril, una sobreabundancia. Entonces Gog y Magog es una representación pura y simplemente del mal. Entonces noten que Satanás, cuando lo sueltan, número uno, no puede tentar a la iglesia, que fue transformada en el arrebatamiento de ella. No puede tentar a los decapitados que resucitaron en la primera resurrección, que son las personas que vivieron durante el gobierno del anticristo y que al ser resucitados por Cristo, pues resucitan con un cuerpo transformado, glorificado. O el fuego y el azufre que cayó en Sodoma y Gomorra, como para que ese tipo de pecados, incluyendo la autosuficiencia económica que tenían estas ciudades, como que esto no se repita, y esto se ha repetido por igual. O la estatua de sal en la cual se convirtió la mujer de Lot, diciéndole al creyente que siempre mire hacia adelante y no hacia atrás, como que no escarmentamos por fuerte que sean los castigos de Dios. Ahora, Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, estimados hermanos. Aquí estamos de nuevo en este fascinante viaje por la agenda escatológica de Dios, estudiando el orden de los tiempos. Hoy vamos a continuar exactamente en la última parte donde quedamos, en la segunda resurrección. Ya vimos, en base al capítulo 20 del libro del Apocalipsis, que llegó el final de la humanidad. Se predicó el evangelio a toda criatura y en cumplimiento de Mateo 24, la última señal antes de Dios destruir el cielo y la tierra es la predicación del evangelio. Literalmente se tiene que cumplir Hebreo 9:27, que está establecido que todo hombre muera. También en el discurso de Pablo en Hechos capítulo 17 dice que Dios ha establecido un día y que Dios tiene el orden de los tiempos en la vida de cada ser humano y Él ha determinado el tiempo exacto. Entonces, ahora cuando ya cae fuego de Dios y consume absolutamente todo, vamos a ver lo que ocurre en la segunda resurrección. De los muertos o de los que murieron con salvación durante el gobierno milenial de Jesucristo, sea por vejez y no por pecado, más los que según Isaías capítulo 66 murieron porque llegó el fin de todas las cosas, mas todos los muertos acumulados por años resucitan para ir al juicio del gran trono blanco. Esto es lo que se llama la segunda resurrección. ¿Qué dijimos anteriormente? Que entre la primera y segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. Y esos 1000 años son el gobierno de Jesucristo. Que una vez más le vuelvo a decir que Cristo con la iglesia y con todos aquellos que en el gobierno del anticristo fueron decapitados por el testimonio y la palabra de Dios, que fueron resucitados en la segunda venida visible, entonces gobernamos, reinamos literalmente con Cristo por 1000 años. ¿Sobre quiénes? Sobre una cantidad muy mínima de personas que encontramos que no adoraron a la bestia, no se dejaron poner la marca o el sello, incluyendo muchos judíos que de manera milagrosa fueron preservados en el desierto. Entonces estas personas, como dijimos anteriormente, reciben la bendición de la longevidad, de la fertilidad, pero estos cuerpos no tienen vida eterna porque no están transformados. Por eso es que ellos mueren,
porque ese punto de Hebreos 9:27, que vuelvo a insistir, es que todo humano debe morir, exceptuando aquellos que son arrebatados vivos en el arrebatamiento de la iglesia. La parte A de Apocalipsis 24 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Yo no creo que esto esté difícil entenderlo, porque nosotros venimos hablando de resucitados desde el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué muertos son levantados en el arrebatamiento de la iglesia? Los muertos en Cristo. Y Cristo como tal no es una entidad propia del Nuevo Testamento, sino que Jesucristo también es parte del Antiguo Testamento, porque la salvación es mediante la fe, y la fe es única. Es la fe que ha sido dada a los santos, comenzando por Abel, que claramente lo dice Hebreos capítulo 11. Entonces, todas estas personas que mueren en Cristo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y tiempos modernos, todo el que muera en Cristo es de Cristo. Entonces, Cristo viene a buscar lo que es de Él, que ya lo explicamos en el arrebatamiento de la iglesia. Luego, en su segunda venida visible, que coincide con la batalla del Armagedón, cuando Cristo hace lo que tiene que hacer allí, que atrapan al falso profeta, a la bestia, lo mandan al lago de fuego, a Satanás lo atan y lo meten en una cárcel que se llama el abismo. Entonces Cristo resucita a todos aquellos que murieron durante el gobierno del anticristo y que murieron mayormente decapitados. Entonces, los demás muertos pues se siguen acumulando. ¿Hasta dónde? Hasta el cumplimiento de Apocalipsis 24. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En el juicio del gran trono blanco aparecen, muy importante este dato, el libro de la vida. ¿Para quiénes aparece allí el libro de la vida? Los muertos de Dios son multiplicados, es decir, son resucitados para salvación. Estamos citando la parte de Isaías donde él habla de que en el día del juicio de Dios, con fuego él va a talar, él va a hacer juicio y va a matar al bueno y al malo, al que se santifica y al que no se santifica, porque le llegó el momento de Dios destruir los cielos y las tierras y las obras que hay en la tierra. Y ya le dije que la principal obra de Dios es el ser humano, pero llegó el momento escatológico, lineal, de Dios hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo dice Daniel 12:2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso es que el libro de la vida tiene que aparecer allí, porque los nombres que se registran en el libro de la vida son los nombres de las personas que nacen de nuevo, los que tienen la oportunidad, como la tiene todo el mundo, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Cuando la persona lo hace, entonces su nombre es registrado en el libro de la vida del Cordero como un nuevo nacimiento. Entonces estas personas que durante el gobierno milenial de Jesucristo lo aceptaron como Señor y Salvador, cuando soltaron al diablo que los tentó, ellos rechazaron la tentación, pero al final mueren porque Dios destruye la tierra, entonces resucitan para vida eterna. Y vamos a ver que sus nombres aparecen entonces en el libro de la vida del Cordero. Los demás, los que no aparecen en este libro, son juzgados por el libro de las obras de cada uno de ellos para darle su justo y merecido castigo. Yo le dije que las personas que asisten al juicio del gran trono blanco irán al juicio más justo que hayan conocido o que haya conocido la historia de la humanidad o la historia celestial. Porque mire qué interesante que allí se habla del libro de las obras de cada persona, donde debe estar escrito absolutamente todo, de tal manera que cuando Dios juzgue a la persona,
ni la misma persona ni Dios tengan que soltar una lágrima de pena o de tristeza, sino que la persona con pleno convencimiento sabe que lo que le toca es el lago de fuego. Y Dios sabe que se va a separar eternamente y para siempre de una criatura que Él la hizo no con la intención de que se perdiera, sino con la intención de que se salvara, pero por sus obras. Todo lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Entonces, mire lo que dice Judas, capítulo único, verso 14 y 15. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. 3 veces se repite la palabra impío. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos, 4ª vez, han hablado contra él. Es decir, ellos van a quedar plenamente convencidos, porque se va a hacer un juicio donde ellos van a entender que Dios lo que le está diciendo es exactamente la verdad, porque le va a sacar como ese video de su vida. Ahora vamos a verlo como está en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, que yo creo que es la parte central de esta sección que nos toca. Oiga cómo Juan lo presenta. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Eso es enfatizando lo que dijimos anteriormente. La tierra y el cielo son destruidos. Por eso dice huyeron y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces por eso estamos en el juicio del gran trono blanco. Y para llegar al juicio del gran trono blanco hay destrucción de la tierra y sus obras y del cielo, y hay lo que se llama la segunda resurrección. Entonces ahora están delante de Dios. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo esto es Apocalipsis 20, 11 al 15. Mire qué cosa tan interesante, que aquí se está hablando de muertos grandes y pequeños. Y de verdad que no está hablando de estatura ni está hablando de edad. Porque hay seres humanos que son pequeños de estatura, hay otros que son altos de estatura. Y hay personas que son pequeños por la edad y otros son altos por la edad. No se está refiriendo a eso. Aquí está hablando de estatus social. Personas grandes en el sentido de riqueza, de posesiones, de clase social, y personas en ese mismo sentido de una clase más baja. Es decir, que en el juicio de Dios no importa que la gente haya sido pobre o que la persona haya sido rico, lo van a juzgar con justicia. Entonces el Señor reclama del mar y de la tierra todos esos cuerpos que solamente Dios, con la palabra Keleusma, puede decir una palabra para que respondan todos los muertos y vuelvan a vivir. Porque esto se llama resurrección. Solamente en Dios reside el poder de poder levantar a muertos antiquísimos cuyos cuerpos ya están integrados a la tierra como elementos químicos. Pero Dios tiene todo este poder. Entonces la muerte, que sería como el medio, vamos a personificar a la muerte, decir que es una persona. El Señor le ha dicho varias veces en Oseas y en otra parte, muerte, yo seré tu muerte. Aquí llega el momento que a la muerte como tal,
o como estado, como usted le quiera llamar, entonces lo van a lanzar al lago de fuego. Y el Hades, que es el lugar donde van los muertos sin salvación, pues también lo lanzan al lago de fuego. Son espacios que ya Dios no lo necesita. Es decir, la muerte, dice Pablo en 1 Corintios 15, que el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, cuando ya Dios no la necesite absolutamente para nada. Porque lo que viene a continuación será vida eterna completamente, tanto para la iglesia que fue arrebatada, como para los decapitados que fueron resucitados, y ahora para todos los que aparecen en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Entonces el que no es hallado en ese libro se va a perder eternamente y para siempre. Mire, todo tiene su historia y es algo para contarlo. En Juan capítulo 1 se habla de que Cristo vino a los suyos, y los suyos, como a lo que él había construido, a lo que él había hecho, y los suyos, es decir, la gente, lo rechazaron. Pero de la gente que lo aceptó como Señor y Salvador, él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que se llama el nuevo nacimiento. Y es importante de que si usted es cristiano, no renuncie a esa nacionalidad, volviendo al mundo de pecado, volviendo a Egipto. Porque tú estarías en riesgo de perder tu vida, de perder tu salvación. Porque a una de las iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, Dios le dice que si se arrepiente, no borraré su nombre del libro de la vida, dando a entender que nombres que ahora mismo están escritos de personas que ahora mismo son salvos, mañana puede que no estén allí. ¿Y cómo se puede borrar el nombre de una persona que ya está en el libro de la vida? Pecando. Si peca, el Espíritu Santo lo convence. Hay una palabra que se llama redarguir. Lo redarguye, es decir, lo confronta con el hecho cometido para que se dé cuenta que está mal. Pero si la persona insiste en el mal, cauteriza su conciencia para que ya el efecto del Espíritu Santo no tenga efecto, valga la redundancia, en su conciencia. Entonces el Señor, simple y llanamente, el que se convierte en practicante del pecado, lo van a borrar del libro de la vida. Yo entiendo que hay un sector del cristianismo que dice que no, pero yo me llevo de lo que dice la Biblia. De lo que dice la Biblia. Y es por mucha parte. Miren, en Hebreos capítulo 12 se habla de que nosotros no estamos solos, de que cuando una persona se convierte es agregado a la congregación de los primogénitos cuyos nombres están en el libro de la vida en el cielo. Entonces es importante el nuevo nacimiento. El primer nacimiento, cuando usted nació, en el país que nació, en la provincia que nació, en el pueblo que nació, es registrado en la oficialía de Estado Civil, en un libro que se llama República Dominicana, en el caso de los dominicanos. Y entonces allí aparece el nombre de su papá, de su mamá, el lugar donde nació, la libra con la cual nació, y bueno, la estatura, lo que sea, y hasta testigos. Ahora en el libro de la vida, entonces te registran también. Y es importante que nuestro nombre esté allí. Gloria a Dios. Ahora bien, ya todos los muertos con perdición al lago de fuego y todos los salvos, los muertos resucitados con salvación, libro de la vida, vamos a ver a dónde van. Entonces se necesita un nuevo espacio y es lo que la Biblia le llama cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros lo vamos a ver en Apocalipsis 21, pero primeramente vamos a ver cómo lo profetizó Isaías en el capítulo 66, verso 22. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Quiere decir que lo que Dios nos está dando, o lo que nos va a dar en la nueva tierra, en el nuevo cielo, no es por 1000 años, ni por 2000 años, ni por 3000 años. Está hablando de permanecer para siempre. Y que la tierra nueva que Él va a hacer, y el cielo nuevo que va a hacer, o los cielos nuevos en plural que va a hacer, serán para siempre. Entonces el apóstol Pedro toma de Isaías 66 y él lo recuerda en 2 de Pedro capítulo 3.
Y él le dice, esta es la segunda vez que yo le escribo. Y lo hago con el ánimo de despertar vuestro entendimiento para que comprendan. Allí dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí. Ahora Pedro dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, la de Isaías 66, cielos y tierra nuevos, en los cuales mora la justicia. Qué interesante, gloria a Dios. Pero Jesús también dijo en Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra que conocemos ahora, estos pasarán para entonces nosotros ver lo que dice Apocalipsis 21:1. Mira lo que dice Juan. Vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí nosotros vemos un cumplimiento fiel, solamente partiendo de Isaías 66, pasando por Mateo 24, pasando por Segunda de Pedro capítulo 3 y llegando a Apocalipsis 21, es tan notorio, es tan destacado lo que Juan ve allí, porque él dice, vi un cielo y una tierra nuevos. Entonces el testigo, ese mártir que puede ver el cielo y la tierra vieja, porque él es parte de ella, ahora él puede ver un cielo completamente nuevo. Él puede ver una tierra completamente nueva. ¿Y qué es lo primero que él destaca? ¿Qué es lo primero que él nota de la nueva creación de Dios? Que el mar, los océanos ya no existen más. Y es un dato interesante porque de la tierra actual, la tierra que nosotros conocemos en este momento, la superficie de la tierra está cubierta en una 2/3 parte por agua del mar, de los océanos, de los mares. Entonces dice que en la nueva tierra no va a existir el mar. Entonces va a ser algo espectacular que más adelante nosotros vamos a explicar con lujo de detalles todas las cosas que él logra ver allí. Pero él va a distinguir dos cosas. Número uno, el mar, que ya no existe. Y luego va a hablar de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que va a venir del cielo donde mora Dios a la nueva tierra y se va a constituir como la capital de esta nueva creación. Pero esa será probablemente la última parte que nosotros tengamos que hablar. Ahora solamente quisiéramos recapitular un poquito aquí y respetando la agenda de Dios por evento y no por fecha, si queremos hacer un cálculo aproximado. Todo para que el oyente o la persona que nos está viendo y escuchando no se deje mover fácilmente. Cuando personas erradas o personas malintencionadas o personas fruto de la ignorancia le ponen fecha a este asunto. Mire, haciendo un cálculo aproximado, porque nadie sabe fechas, cuándo van a ocurrir las cosas, ni cómo Dios las va a hacer, nos aproximamos a ver que la tierra y los cielos que ahora vemos, que ahora nosotros conocemos, no van a ser destruidos en los próximos años. No van a ser destruidos. No es verdad que el mundo se está acabando. No. Si usted puede leer, como yo le dije anteriormente, que se tomara un tiempo para leer Mateo 24, que también está en Lucas 21 y en Marcos 13. Pero yo le recomiendo que lo lea en Mateo 24 y que lo lea completo, el discurso completo escatológico de Jesucristo. ¿Por qué viene el discurso? El discurso viene porque en Mateo 23, cuando Cristo está en Jerusalén y que le están enseñando el templo y tantas cosas, pero algo que Cristo conocía, pero se lo están enseñando como una expresión de sentirse, no es honrado la palabra, sino orgulloso de tener un templo de la magnitud que tenían los judíos. Un templo que Herodes el Grande
no solamente lo engrandeció, sino que lo embelleció y quedó constituido como la obra de mayor trascendencia en todo Israel. Entonces Cristo dice, ustedes ven este templo, va a llegar un momento que de él no va a quedar piedra sobre piedra, porque él será destruido. Jerusalén será sitiada y Jerusalén será tomada. Luego ellos van al monte de donde se ve perfectamente bien el templo y los apóstoles preguntan y hacen 3 preguntas. Señor, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo será tu venida y cuándo será el fin del mundo? El ser humano siempre ha tenido la intriga, la inquietud de saber fechas, de saber incluso cuándo él mismo va a desaparecer. El salmista le preguntó, Señor, hazme saber cuán frágil soy y cuántos son mis días. Yo no creo, hermano, que es sabio estarle preguntando a Dios cuándo será el fin de nuestros días, mucho menos saber cuándo será el fin de algo que Dios lo ha puesto en su sola potestad y que según Hechos capítulo 1, a nosotros no nos queda bien indagar esa fecha. Dice que deberíamos preocuparnos por la unción del Espíritu Santo para ser testigos. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, miren, la iglesia de Jesucristo tiene que ser arrebatada. Tiene que ser arrebatada. Definitivamente por Daniel 2, por Daniel 7, por Daniel 9, por Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, por Primera de Corintios capítulo 15, del 50 en adelante, por el orden cronológico de Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y 3 y Apocalipsis 4 y 5, la iglesia tiene que ser arrebatada. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada al cielo, entonces se instaura un gobierno humano que todos nosotros sabemos que solamente dura 7 años. Vaya contando. Por Apocalipsis 2, por Daniel 2, por Daniel 7, sabemos que es el gobierno más pequeño. ¿Es el gobierno de los 10 dedos o es el gobierno de los 10 cuernos con el 11º cuerno que sale? Entonces es un gobierno de 7 años porque todo Apocalipsis nos habla de 1260 días 2 veces, o de 42 meses, o de tiempo y medio tiempo, o de 3 años y medio. Son 7 años que dura este gobierno. Entonces ya la iglesia tiene 7 años que fue llevada al cielo. Luego viene con Jesús en la segunda venida visible. ¿Y cuántos años vivimos en esta tierra? Gobernando en ella, cumpliéndose literalmente Isaías 35 y la parte de Apocalipsis 20, 1000 años. 1000 años, clarito lo dice. Mira, esto no es alegórico, no es alegórico. Esto es literal, esto es histórico, esto es palpable. Si usted me dice a mí que el gobierno de Cristo es alegórico, entonces asuma también que el gobierno de los babilonios fue alegórico, que el gobierno de los medos y de los persas fue alegórico, que el gobierno de los griegos fue alegórico, que el gobierno de la bestia espantosa y terrible, que Roma fue alegórico, que el gobierno de 7 años del anticristo será alegórico también. Lo que son es reinos históricos. Y da pena que un sector bien pensante del cristianismo, porque una persona del siglo XVI dijo que esto es alegórico y que Cristo reina como soberano, y que si Cristo ha de reinar por 1000 años, esto anula su soberanía. Muchas personas, porque este individuo, una persona de mucho respeto, lo dijo, eso es verdad, y él estuvo equivocado. Porque de la persona que yo le estoy hablando, él pudo comentar todos los libros de la Biblia, pero no comentó el libro del Apocalipsis. ¿Y sabe por qué no comentó el libro del Apocalipsis? Porque si él lo comentaba, todo lo que había dicho anteriormente, iba a tener que arreglarlo. Eso no es alegórico, eso no es un lenguaje figurado. Estamos hablando de algo literal. Según las palabras que el ángel Gabriel le dijo a María, no son cosas espirituales, son cosas literales. O Cristo es, como dicen los docetistas, una apariencia, o Cristo fue real.
¿Qué fue lo que el ángel le dijo? Tú saldrás embarazada. Ella salió embarazada. Tú tendrás un hijo varón. No tuvo una niña. No tuvo mellizo, no tuvo trillizo. Tuvo un varón. Él será grande. Él fue grande. Él fue llamado Hijo del Altísimo. Fue llamado Hijo del Altísimo. Pero también el ángel dijo, Él se va a sentar en el trono de David, su padre. Entonces Cristo tiene que reinar 1000 años. Y se va a cumplir que esa piedra no cortada con mano de hombre, como dice Daniel capítulo 2, dice, y esa piedra va a crecer y se va a hacer un monte que llenará toda la tierra. Es el único gobierno que verdaderamente será mundial, centímetro a centímetro, el de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Que a los 1000 años van a soltar al diablo por breve tiempo, va a tentar, va a encontrar personas que se van detrás, van a rodear el campamento y la ciudad amada, que es Jerusalén, la actual, la terrenal, y fuego de Dios va a caer. Entonces, ahí será destruida la tierra. Estamos hablando entonces mínimo de 1007 años a partir del momento que la iglesia es arrebatada. El énfasis de una predicación seria, de una predicación honesta, no debe ser el fin del mundo, por ningún lado. No debe ser el fin del mundo, sino la santificación de los creyentes, el arrepentimiento de los pecadores. En el orden de los tiempos, esto es lo primero. Entonces no deberíamos comenzar por lo último, sino por lo primero. Y lo primero es que si usted es cristiano, solo le queda un solo camino, que es santificarse como Cristo es santo. Porque el que tiene la esperanza de que Cristo viene, se santifica. Se santifica. No hace como Cristo mencionó una parábola que algunos dicen, mi Señor tarda. Y como mi Señor tarda, comienzan a emborracharse. Y allí el Señor pone el emborracharse como sinónimo de todas las contaminaciones. Y cuando esta persona está contaminada, entonces maltrata al que se santifica. Y dice, pero vendrá el Señor a la hora que estos individuos no saben. Y los va a castigar. Entonces, en este orden, lo importante es que el que no conoce a Cristo se arrepienta. Por lo tanto, la iglesia tiene que cumplir su misión y no perderse en el asunto de fechas. Y que cuando el diablo levanta uno de sus instrumentos dentro o fuera de congregaciones, poniendo fecha, no pierda su tiempo en eso. Y siga concentrado en lo que dice Hechos capítulo 1. Ustedes reciben poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo creo que en la próxima oportunidad será la parte final, donde queremos con lujo de detalles hablar de esa ciudad nueva, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y vamos a hacer retrospectivamente desde Abraham, viendo a una persona que fue bendecida por Dios ampliamente y que no era rico, sino riquísimo en superlativo, cómo este hombre tenía la esperanza puesta en algo mejor y que el cristiano de hoy no se puede dejar engañar por este falso evangelio o evangelio trastornado de la prosperidad que cree que nuestra meta está en esta tierra. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a ustedes por la atención prestada y deseándole que podamos vernos en la próxima ocasión. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. La Nueva Jerusalén. Entonces, como aquí se está hablando de forma evangelística, te presenta la Nueva Jerusalén como algo posible y factible de ser alcanzado, y el Señor está diciendo que estas son palabras fieles y son verdaderas, de que esto no es un cuento, no es una historieta, sino que es algo que está en los planes de Dios
para consumarlo en el momento que Él entienda que debe hacerlo. Y nosotros, los que estamos escuchando en este momento y viendo, todos tenemos las posibilidades de accesar a la nueva Jerusalén. Lo que sí le podemos decir es que en la nueva tierra y en los nuevos cielos que Dios hará, el centro será la nueva Jerusalén, para distinguirla de la actual Jerusalén, que es la capital de Israel. En esta ciudad, en la nueva Jerusalén, estará el árbol de la vida, estará el trono de Dios, habrá un río de agua viva y allí no habrá templo. Y usted la puede ver expresada en la actitud de Abel cuando ofreció ese cordero. Hebreos te dice que lo hizo por la fe, puesto en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque no hay otra, ni hay otro que la consuma fuera de Jesucristo.